Bueno, compañeros, estamos acá para contribuir a una séptima jornada de la Secretaría de Salud de Sutiaba Matanza, Conducción Multicolor, con un compañero muy interesante que tiene una trayectoria desde su juventud como biólogo molecular, que es el compañero Matías Blaustein. Es un compañero que es licenciado en biología molecular y es director del área de molecular del Departamento de Fisiología, Biología Molecular y Celular dentro de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. ¿De qué se trata el cáncer para un biólogo molecular? Para poder entenderlo los docentes en nuestros contenidos curriculares a difundir, ¿no? Por los conocimientos y las conquistas de la ciencia. Bueno, para empezar, esa es una pregunta fundamental. Es muy rica y muy interesante. Recojo dos aspectos de lo que mencionaste. Uno es de qué se trata el cáncer, que preguntabas recién, y el otro tiene que ver con de dónde vengo yo, que efectivamente tengo una formación en el área molecular. Ahora voy a tocar estas dos cuestiones porque son centrales en lo que voy a comentar. Si uno se pone a indagar, va a encontrar que la pregunta esta acerca de qué es el cáncer o cuál es la naturaleza del cáncer, es una pregunta bastante negada. En general no aparece mucho la pregunta acerca de esta naturaleza o de estos. Es una pregunta de naturaleza ontológica o metafísica, que en general no es la pregunta que uno se hace. ¿Por qué? Porque hoy por hoy en general en la ciencia, pero sobre todo en la biología molecular en particular, lo que más aparece es esta mirada, este enfoque más reduccionista, que es el que fue ganando cada vez más terreno. Y es el terreno donde la biología molecular se mueve más cómoda. Y en general, este tipo de preguntas ontológicas del estilo ¿qué es esto? ¿Qué es el cáncer en este caso? Se responden justamente a través de responder de qué está compuesto el cáncer. Entonces, un biólogo o una bióloga molecular se siente más cómodo tratando de analizar cuáles son las células que conforman un tumor, o cuáles son las moléculas, o cuáles son las proteínas, o cuáles son los genes que en definitiva producen cáncer. Es decir, reduciendo a las partes el fenómeno del cáncer, pero sin indagar mucho más allá en esta pregunta que formulaba recién Andrés, que tiene que ver con la naturaleza de este fenómeno. Y efectivamente el cáncer tiene que ver con el surgimiento de la multicelularidad o pluricelularidad. Durante muchísimo tiempo las especies que existían en la Tierra eran todas especies unicelulares, distintos tipos de bacterias, luego distintos tipos también de hongos, distintos tipos de protozoos, pero la vida en la Tierra era fundamentalmente unicelular. Y luego, conforme va pasando el tiempo y en la evolución, empiezan a aparecer los organismos multicelulares compuestos por más de una célula, y este tipo de evento tiene lugar no solo una vez en la evolución, sino que se sabe que ya más de 10 o 20 veces a lo largo de la evolución se inventó, entre comillas, la multicelularidad. Y hay trabajos que describen que justamente la multicelularidad, la capacidad de que exista esta multicelularidad o pluricelularidad, depende de una serie de fundamentos que son muy diferentes a los que tienen que ver con la vida unicelular. Normalmente las especies que son seleccionadas, que se van adaptando a lo largo de la evolución, son justamente aquellas que tienen más capacidad de dejar descendencia. Un organismo unicelular, dejar más descendencia básicamente es dividirse y dejar cada vez más células. Pero eso no funciona de la misma manera en los organismos multicelulares como nosotros mismos, porque una proliferación, una división de células dentro de nuestro organismo descontrolada, en lugar de generar justamente mayor nivel de descendencia, puede llegar a producir justamente un tumor, un cáncer. Entonces los fundamentos de la multicelularidad tienen que ver justamente con lograr generar una división, una proliferación controlada, una especialización de las células dentro de nuestro cuerpo, y dentro de esos fundamentos de la multicelularidad es que algunos autores hablan de que lo que aparece es la capacidad, por ejemplo, de las células de cooperar. Muchas veces a nivel unicelular,
lo que puede predominar es la competencia. No siempre, porque se conocen muchos casos en los cuales los organismos unicelulares tienen la capacidad de cooperar entre sí. Pero sobre todo en los organismos multicelulares como los nuestros, la capacidad justamente de cooperar de las células es uno de esos fundamentos de la multicelularidad. Otro de los fundamentos son, por ejemplo, la capacidad de distribuir y redistribuir recursos. En lugar de quedarse cada célula los recursos para sí misma, la posibilidad de compartir, de ir dividiendo, de ir repartiendo esos recursos para que todas las células del cuerpo, y no solamente unas en particular, puedan tener acceso a esos recursos, es muy importante. Y solamente por citar otra, el mantenimiento, la preservación de un microambiente a nivel celular dentro del cuerpo es otra de las cosas, otro de los fundamentos más importantes para la multicelularidad, es decir, no destruir, no impactar negativamente sobre el microambiente en nuestro propio cuerpo. ¿Y qué es el cáncer frente a esa multicelularidad? Algunos autores lo que dicen es que el cáncer es justamente hacer trampa, en inglés cheating, hacer trampa con cada uno de estos fundamentos de la multicelularidad que yo acabo de mencionar. Por ejemplo, hacer trampa respecto de la cooperación, hacer trampa respecto de la posibilidad de repartir recursos, hacer trampa respecto de la preservación de un ambiente sano dentro del organismo, ¿sí? Y entonces ahí esas células, en lugar de participar de esos mecanismos de cooperación multicelulares, empiezan a trabajar para sí mismos. Algunas de las teorías, particularmente la que se denomina como modelo atavístico, lo que plantea es que el cáncer es una regresión en los organismos multicelulares, es una regresión a etapas unicelulares o protomulticelulares más similares a como eran nuestras células, las células que componen nuestro organismo, en una etapa previa a la irrupción de la multicelularidad. Se llama modelo atavístico porque justamente las características ancestrales, prehistóricas, son esas características atavísticas. Entonces, bueno, aparece este fenómeno del cáncer en la evolución, y la mayor parte de las teorías evolutivas plantean que el cáncer en los organismos multicelulares básicamente es una especie de limitación de diseño. Es algo con lo cual la evolución no logró lidiar porque, en definitiva, ningún organismo, ninguna especie es algo perfecto, ¿sí? Si bien originalmente en ciertos momentos de la teoría de la evolución se pensaba que la manera en que evolucionan los organismos es hacia ciertos niveles de adaptación progresivos, cada vez más perfectos, hoy por hoy en general esas teorías han sido dejadas de lado, y se sabe que hay un montón de características que poseen las especies que no necesariamente les sirven, entre comillas, para algo, o que están justamente lejos de la perfección. El cáncer vendría a aparecer justamente como una limitación de diseño en un montón de especies, como algo que la evolución no logró resolver o no pudo lidiar, pero que en definitiva no termina de ser algo lo suficientemente negativo. Entonces, estas teorías plantean que el cáncer es o bien algo negativo, o bien algo neutral, y lo que plantean es que si es algo neutral, tiene que ver con que en la mayor parte de las especies, los individuos que sufren cáncer, son individuos que ya se han reproducido. Como normalmente el cáncer nos afecta en estadios, digamos, más adultos, digamos, ¿no? O sea, luego del paso de varios años, en general, para cuando irrumpe el cáncer en un individuo, este individuo en la evolución, no estoy hablando particularmente de la especie humana, no me refiero en general a la evolución, esos individuos ya se reprodujeron, entonces el cáncer no es algo particularmente desfavorable o algo que vaya a incidir fuertemente, porque total, los organismos, los individuos ya han dejado descendencia. Y otras teorías plantean que el cáncer sería efectivamente una característica negativa, porque corta, digamos, la vida antes de lo que debería ser, pero que esas características negativas que tiene el cáncer están asociadas a los mismos genes que tienen características positivas en estadios tempranos de la vida. Por ejemplo, una de las características centrales para nuestra vida es la capacidad de las células de reparar heridas. Para eso las células tienen que
lograr dividirse y reparar. Por ejemplo, yo me corto con un cuchillo, las células de alrededor se dividen para poder reparar esa herida. Entonces es algo muy beneficioso durante la juventud, pero que podría estar asociado también al desarrollo de cáncer. No sé si te interrumpimos, pero justamente nos diste el pie para la segunda pregunta. Rosanita, ¿la tenés ahí a mano? Sí. Estás muteada, ahí sí. La segunda pregunta. Sí, tenemos un poquito de paciencia. Ahí está. ¿Qué sabés sobre la relación de la potencialidad de las células cancerosas en cuanto a contagiar al resto, a diferencia del envejecimiento humano y, paradójicamente, el secreto de la longevidad? Bueno, se sabe que los genes que se conocen como proto-oncogenes, los genes, digamos, que cumplen ciertos roles fisiológicos en el cuerpo, pero al sufrir mutaciones se transforman en oncogenes, es decir, en genes capaces de generar tumores, de generar cáncer. Muchos de esos mismos genes son los genes que también participan en la longevidad. Muchas de las especies, por ejemplo, que se sabe que tienen poco cáncer, los elefantes, las ballenas, son especies que también tienen por característica saliente tener una longevidad muy alta, ¿no? Las ballenas, los elefantes viven mucho tiempo. Eso es algo que encontró particularmente un investigador que se llama Peto, y que forma parte de lo que se conoce como la paradoja de Peto. Peto lo que planteó fue lo siguiente: se supone que el cáncer aparece por mutaciones que aparecen en nuestras células, y esas mutaciones se dan por una cuestión probabilística a medida que las células se van dividiendo. Cuantas más veces se dividan nuestras células, más chance de que haya errores, o más chance de que haya algún impacto de algún agente ambiental, por ejemplo, la luz ultravioleta del sol, que produzca algún cambio, y por ende que una célula normal se transforme en una célula tumoral. Entonces lo que dijo Peto es, bueno, si esto es así, si efectivamente a mayor cantidad de división, mayor probabilidad de desarrollar cáncer, las especies más longevas, las que viven más tiempo, como acumularon más cantidad de divisiones, son las especies que tienen que tener más cáncer. A la vez, las especies más voluminosas, un elefante, una ballena, como el tamaño de las células de una ballena o de un elefante es básicamente el mismo tamaño que el de las células de un ratoncito chiquitito, esos organismos, voluminosos como una ballena o como un elefante, tienen muchas más células que un ratoncito. Si efectivamente tienen más células y efectivamente cuantas más divisiones, más chance de equivocarse y más chance de generar tumores, una ballena, un elefante, que son bichos que viven mucho tiempo y que son bichos muy masivos, deberían tener mucho más cáncer que un ratoncito. Y la paradoja de Peto lo que viene a mostrar es que eso no es así. Que hay ratones que tienen muchísima incidencia de tumores y que en general las ballenas y los elefantes prácticamente no tienen tumores. En algunos casos en las ballenas directamente no se conoce el fenómeno del cáncer. Eso muestra que efectivamente no es cierto que la evolución no logró lidiar con el cáncer, porque efectivamente en estas especies encontramos toda una serie de mecanismos moleculares, de cambios a nivel genético, que hacen que estas especies, que estos organismos, no solamente no tengan cáncer, sino que incluso prácticamente sean resistentes al cáncer, ¿sí? O sea que en determinados bichos, efectivamente la evolución encontró la manera de que no haya cáncer, y como ustedes ponían aquí en la pregunta, en relación justamente con la cuestión de la longevidad también.